Jordi Cañas, eurodiputat de Ciutadans. Bona tarda, Jordi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jordi. Me interesa muchísimo, tú estás viviendo desde allí, bueno, la historia, pero una historia que va a quedar clavada en nuestros corazones, con la cantidad de pérdidas de personas civiles. ¿Qué se dice allí? ¿De qué estáis hablando? Bueno, yo en primer lugar diría que mientras teníamos esta discusión tan acalorada, pues habrán muerto seguramente muchísima gente en Ucrania, provocada por una invasión absolutamente injustificada y una agresión que está cometiendo auténticos crímenes de guerra. Entonces, está bien mantener posiciones diferentes, pero ¿sabes lo que pasó? Ayer hubo una reunión extraordinaria aquí en el Parlamento Europeo, donde, a pesar de que con algunos matices y algunos votos en contra, por ejemplo, de una parte de Podemos, una parte de la izquierda, de no apoyar el envío de armas a Ucrania, el resto hubo prácticamente una unanimidad a la hora de la denuncia de la invasión, a la hora de la defensa del pueblo ucraniano. Y yo, sinceramente, yo tengo mucha estima a Lidia Falcón, pero llamar al señor Zelensky un tipejo, un señor que está jugando la vida, que ayer intervino en el Parlamento Europeo con un discurso absolutamente emocionante por las circunstancias en las cuales se está produciendo en un sótano, en un búnker, con su vida consumido. Si lo has dicho, has dicho tipejo a Zelensky. Oye, de verdad, yo te he escuchado y has dicho una cosa muy buena, que era que no queréis que te interrumpieran. Yo no te voy a interrumpir cuando tú hables, pero tú has llamado tipejo a Zelensky. Bueno, el señor Zelensky es un señor que es un cómico, que ha sido y que fue votado y elegido democráticamente por el pueblo de Ucrania y que es el presidente de Ucrania. Entonces, llamar a una persona que ha decidido quedarse en Kiev, pudiendo perfectamente y legítimamente haber sido otra parte del país, a intentar mantener la institucionalidad durante la invasión, ha decidido quedarse en Kiev con su familia. En un contexto como este, yo creo que todos tenemos las imágenes en la cabeza de lo pasado en las últimas horas, los últimos días. Los misiles volando, la destrucción más absoluta. Yo creo que, como mínimo, esas personas merecen, yo creo que, más allá de que uno pueda no compartir ideológicamente su posición, un respeto, ¿no? Porque estamos hablando de sus vidas. La pregunta del que estoy en este momento haciendo es si Europa s'hauria d'enfrontar amb més duresa a Putin. Pero Carlos, vamos a ver, es que a veces tenemos debates que a mí, todos los que están en esas dos mesas los considero personas muy inteligentes. La Unión Europea, Europa es un continente o un subcontinente y que tiene países. La Unión Europea no tiene ninguna competencia en materia de defensa. Ninguna es ninguna. Repito, ninguna es ninguna. Lo único que ha hecho en los últimos 2 años es intentar crear un fondo para coordinar políticas de desarrollo coordinado de proyectos militares, y ahora ha utilizado un fondo que tenía destinado, el Fondo para la Paz, destinarlo a proporcionar armas, en este caso a un país que estaba siendo invadido ilegítimamente por otro. Pero la Unión Europea no tiene ninguna competencia, y a mí me gustaría que las tuviera. Y claro que me gustaría que hubiera una Europa de defensa, claro que me gustaría que hubiera una Europa con una posición en política internacional común, pero no tiene esas competencias. Entonces, los europeos, si las queremos, y queremos ser autónomos en defensa, y queremos tener una política exterior a la cual exigir más contundencia, y si queremos tener un ejército común con el cual digamos que no intervenimos, tenemos que tenerlo. Entonces, le estamos pidiendo cosas a la Unión Europea que no tiene. Entonces, nosotros, la única organización que como países europeos, porque no todos los países de la Unión Europea están en la OTAN, por ejemplo, Finlandia no está en la OTAN, Suecia no está en la OTAN, ¿verdad? Entonces lo digo para que nos situemos un poco en el mapa. Entonces, ya lo han pedido. No tenemos ninguna estructura de seguridad común, tenemos la OTAN, y la OTAN es un tratado defensivo, por mucho que uno lo critique, es defensivo. Entonces, Ucrania no forma parte de la OTAN. Y entonces lo que ha hecho los países de la Unión Europea en coordinación con otros países ha sido imponer sanciones económicas muy duras que van a hacer tambalear la economía rusa, y están apoyando militarmente, como nunca se había pensado que la Unión Europea iba a hacer, a un país que está siendo invadido. ¿Se pueden hacer más cosas? Claro que sí, pero ¿cuáles? ¿Pero cuáles? Porque estas que se han aprobado, las medidas económicas, van a tener un coste también para nuestros ciudadanos, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que, de verdad, a la hora de exigir a la Unión Europea posiciones o echarle en cara lo que no ha hecho, la Unión Europea ha reaccionado en estas últimas 72 horas con una celeridad radical y con un posicionamiento muy concreto, muy, digamos, muy firme,
en un contexto muy peligroso. De verdad, yo creo que somos todos conscientes, pero no se nos debe olvidar que estamos en un momento de la historia muy, muy, muy peligroso, porque no sabemos cómo puede evolucionar esto. Entonces, yo, de verdad, y repito, con posiciones diferentes, con ángulos diferentes, tenemos que ser un poco capaces de entender que el contexto que estamos viviendo es histórico, que la amenaza es real y que el riesgo que tenemos sobre nuestras democracias es cierto. Y a partir de aquí exijamos lo que queramos a quien queramos, pero sobre todo a quien pueda hacerlo. Y la Unión Europea esto no puede. Profesor Bernardo, ¿quiere hacerte una pregunta? ¿Qué tal, Cañas? ¿Cómo estamos? Pues mira, ayer, por ejemplo, fue un día muy emocional. Porque era muy emocional. Yo, mira, aquí en el Parlamento llevo 2 años y medio y como ayer, la verdad es que no habíamos vivido ningún momento así. No solo por lo que pasó en el Pleno del Parlamento, sino lo que vimos después fuera del Parlamento con las personas de Ucrania, los ucranianos que estaban aquí, explicando lo que estaban pasando a sus familias, a sus padres, a sus hermanos, es decir, a sus familiares. Esto no es ninguna puta broma. De verdad, esto está muriendo gente. Delante mío ayer había una persona que le habían matado al padre. Jordi, pero yo te quiero hacer una pregunta de qué cosas puede hacer la Unión Europea. ¿Por qué estamos financiando la guerra a Rusia? Porque si nosotros le seguimos comprando gas natural, materias primas, ese dinero lo utiliza Rusia para la guerra. ¿Por qué no se le ha cortado? ¿Por qué, como pidió el presidente Zelensky, no se ha cortado el SWIFT a todos los bancos rusos? Bueno, el SWIFT, como tú sabes, se las ha cortado a los principales bancos rusos. No. El primero y el tercero, Déjame acabar. El de Gazprom no se ha cortado. Déjame acabar. Pues porque hay un problema. Es decir, no podemos negar los problemas. El problema es que Europa es dependiente de su energía. Toda Europa no. Pero alguna Europa. Bueno, una Alemania, Europa muy importante que hay que estar calentito. No, pero no solo Alemania, Hombre, Alemania, Austria, Finlandia. Todos los países centroeuropeos que básicamente se alimentan de los gasoductos que vienen, Cañas, de Rusia. ¿Vale? Es dinero para la guerra. Nosotros compramos las materias primas. Putin las cobra y lo utiliza para armar la guerra y atacar a los ucranianos. ¿Cómo se puede decir que los ucranianos los sentimos tanto, estamos tan a su favor, estamos incondicionalmente con ellos y luego indirectamente estamos financiando la guerra? Pues porque tienes más de 200 millones de habitantes europeos que están en invierno y tienen que calentar. Pues ya está. Ya está, ¿no? Viva que se mueran los ucranianos si los alemanes están calientes. Que todo el mundo no vive en Torrevieja, Alicante, ¿eh? Bueno, que hay sitios donde hace mucho frío y evidentemente estas decisiones tienen un coste. Claro que sí. Claro. Y que evidencian un error. Claro que evidencian un error. Un error provocado por partidos como los verdes en Alemania, que hicieron modificar toda su estrategia de nucleares y entregarse a los brazos de Rusia. Perdona, pero tú recordarás, porque ya tienes una edad, como tengo yo y como tienen algunos otros de la mesa, que ¿quién financiaba todos esos movimientos antinucleares en Europa en los años 70 y 80? ¿Quién era? Sí, evidentemente. ¿Cuál es el coste de todo eso? Evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que espero yo es que en este contexto haya una capacidad de dar una respuesta muy valiente y eficiente, pero evidentemente tú no puedes cortar de noche a la mañana el gas que entra de Rusia. Un momento. Yo también querría hablar de Rusia, cuidado. Estáis dando la razón a Lidia. Por favor, un momento. Esto es un diálogo entre serán 2 minutos. Cañas, te voy a hacer una pregunta después de la pausa. Una pregunta que quiero que te vayas pensando ya, te la adelanto, es ¿cómo vamos a resolver esto? Piénsate la respuesta. En 2 minutos volvemos. Lidia, gracias porque tienes que marchar y se incorporará a nuestra mesa también Santiago Espot. En 2 minutos quiero tu respuesta. 5 minuts, les 8 del vespre, tenim a Jordi Cañas, a Brussel·les, eurodiputat de Ciutadans, i feia una pregunta, bona tarda, senyor Santiago Espot, Molt bona tarda, y feia una pregunta abans de la publicitat, es ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se puede solucionar? Si es que hay solución. Pues te lo voy a decir en latín. Si vis pacem para bellum. Traduce. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si le he dicho al Ricard, porque como es el especialista en latín. ¿Yo puedo hacerle una pregunta? Haz la pregunta. En latín Vamos a también. ver, Jordi, independientemente Aquí, del a la fondo- cámara esta, Ricard.
Vale, gracias. Independientemente del fondo de pacificación, que en una parte va a ser destinado al envío de armamento a la resistencia ucrainesa, hay varios países que han comprometido también una aportación, digamos que a título individual. ¿Tienes idea de cuáles son los países que han decidido el envío de armas? España lo ha hecho. Esta mañana el presidente del gobierno lo ha planteado en el Congreso de los Diputados. Sí, bueno, no son incompatibles. Es decir, el Fondo Europeo lo que busca es canalizar una parte de unos 450 millones de euros que pagan los países. Cuidado, lo que pasa es que después hay una parte que después se retorna, pero lo que no se dice es de dónde viene, pero no es incompatible. Como tú dices, hay muchos países que han decidido entregas de material ofensivo, no a la resistencia, al ejército ucraniano. Perdón, lo de la resistencia, no, lo digo porque lo ha dicho esas tontunas que dice el presidente del gobierno Sánchez. Perdona, Jordi, perdona, rectifico, y haces muy bien en rectificarme, porque no es la resistencia, es el ejército ucraniano. Ejército ucraniano. Lamento sí, en la... Pues mira, no, ¿qué va? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que a veces asumimos, cuando uno vive en un debate, en el debate político, a veces que hay palabras y conceptos que acaba uno usando, pero a veces dice, ¿por qué uso esto? No, la culpa no es tuya. Sobre todo porque están resistiendo, claro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que el presidente del gobierno ha dicho eso y con mucho contenido. Eso no es un error lo que ha dicho el presidente del gobierno. Eso que ha dicho tiene mucho contenido, porque de momento el ejército ucraniano seguirá siendo un ejército de un país con un gobierno legítimo, no es una resistencia. Otra cosa es que resista, pero no es lo mismo, ¿eh? Iba a decir una cosa que dijo una vez Cela, pero no la voy a decir porque estamos en horario infantil. Correcto. Es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, digámoslo así, que es más elegante. Bueno, era la primera parte de lo que dijo Cela. Exacto. Y sí, casi todos los países, todos los países, Polonia, los países bálticos, Rumanía, casi todos los países, de hecho España era una excepción. Creo que todavía no se han posicionado, creo que son Austria, 3 o 4 países, pero el resto de países yo creo que van a acabar enviando material. Lo que pasa es que también tenemos que entender que el material que se use tiene que ser un material usable, porque es un material especialmente sofisticado que no va a dar tiempo a la formación de las personas, ¿no? De hecho, fíjate que incluso los aviones de combate, hay unos 29 que estaban previstos de entregar, pues porque hay pilotos allí, pero si tú le entregas armamento que no están acostumbrados a utilizar, porque generalmente el armamento que tiene el ejército ucraniano era de origen soviético, todos los armamentos que son complejos de utilizar, pues no se van a enviar. Pues básicamente están enviando pues morteros, están enviando pues obuses, están enviando RPGs, están enviando pues antitanques, pero Cañas, una última pregunta. ¿Crees que Ucrania entrará rápidamente en la Unión Europea? ¿Cómo está este tema? Mira, la Ucrania lo que ha hecho ha sido la firma oficial de petición de adhesión. Yo lo que creo es que Ucrania va a tener... esto es un procedimiento que se puede agilizar, pero que es un procedimiento que es estándar. Lo que sí que tiene es el compromiso, porque el Parlamento Europeo ayer dijo que tenía la voluntad de que Ucrania formase parte de la Unión Europea. Y después, cuando esta situación pase y el gobierno ucraniano pues haya resistido y finalmente las tropas rusas ojalá se hayan retirado, lo que tendrá que pasar es que una vez firmado esa petición de adhesión, la Unión Europea le dé un trámite de urgencia para que Ucrania, que es Europa, forme parte de la familia europea. Estamos hablando de un trámite de meses, ¿no? No, años. Años, vale. Jordi, te agradezco una vez más tu participación en el OpinaCat. Gracias porque siempre nos traes noticias frescas desde Bruselas. Muchas gracias, Jordi. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Jordi Cañas, eurodiputat per Ciutadans.